Buenas, en este pequeño vídeo vamos a ver cómo utilizar la hoja de cálculo para analizar grandes masas de datos. En concreto, en la situación de aprendizaje actual de análisis del rendimiento del alumnado, hemos visto, usando las armas tradicionales, lápiz, goma, calculadora y libreta, pues que por medio de tablas y de ciertas fórmulas que corresponden con los parámetros estadísticos, podemos resumir y organizar toda esa información que en principio obtenemos en forma de grandes tablas, y no solo, por un lado, describir lo que estamos viendo, sino que también nos permite sacar conclusiones. Si bien recordemos que la parte de extracción de conclusiones se estudia en profundidad en bachillerato, mientras que ahora nos quedamos en la primera parte, en la estadística descriptiva. Y bueno, en clase hemos visto el rendimiento en inglés y matemáticas de un grupo que no hemos dicho cuál es. Y ahora, como tarea final, vamos a explorar lo que ocurre en todo segundo de la ESO. Vamos a analizar las calificaciones en lengua, matemáticas e inglés de todo el alumnado de segundo de la ESO, y lo vamos a hacer, como es lógico, porque son muchos. Vamos a ver cuántos son. A ver, la última fila están 130, son 129 estudiantes en el IES El Calero. Y bueno, hacer eso de forma manual, con calculadora y tablas, como hemos visto en clase, es muy lento, muy pesado, muy tedioso. Por eso es tan importante, y por eso viene en el currículum, el uso de hojas de cálculo para el análisis estadístico de grandes masas de datos. En nuestro caso vamos a utilizar LibreOffice, por motivos obvios, porque es software libre, no tenemos que gastar licencias, etcétera, etcétera, dinero en licencias, etcétera, etcétera. Descárguenlo por favor de la página oficial de libreoffice.org, no de otras páginas como Softonic y demás. Y bueno, nuestro punto de partida será la tabla original de datos. Fíjense que tenemos 4 columnas. Si es chico o chica, female and male, que lo tenemos por aquí abajo. Primero tenemos las chicas y después tenemos los chicos. Y las calificaciones en lengua, inglés y matemáticas. Yo voy a hacer en este ejemplo el análisis completo de lengua, castellano y literatura, y ustedes tendrán que terminar el de inglés y el de matemáticas, para acto seguido redactar un informe o nota periodística en la que describan qué han visto, qué ha ocurrido y qué conclusiones obtienen, porque se pueden sacar conclusiones muy curiosas. ¿Qué ocurre con el rendimiento en las distintas materias? ¿Qué ocurre con la diversidad en cada una de esas materias en cuanto a calificaciones? ¿Qué ocurre con el rendimiento en general entre chicos y chicas? ¿Hay diferencias? ¿Hay diferencias entre materias? ¿Dónde encontramos más sobresalientes? ¿Dónde encontramos notas más bajas? Etcétera, etcétera. Es muy curiosa la información que se puede obtener del análisis de estos datos. Para eso, recordemos, está la estadística. Bueno, para las personas que no conozcan la hoja de cálculo, fíjense que la estructura que obtenemos es de una tabla en la que tenemos columnas con letras y filas con números, de tal forma que cada una de estas celdas se identifica por, primero decimos la columna y después decimos la fila. En este caso está la celda B4, que viene aquí arriba señalado, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora, les recomiendo que sigan este formato, pero pueden cambiarlo lógicamente, es analizar lengua castellana y literatura. Entonces voy a escribir aquí lengua castellana y literatura, voy a poner complete para hacer el análisis de la muestra completa sin distinguir entre chico y chica, y más abajo escribiré female y después male para hacer los análisis por separado. Una vez voy a hacer la completa, bueno, voy a hacerlo entero. ¿Qué tenemos que hacer para empezar? Pues bueno, recordar que la media, la desviación típica, etcétera, se calcula con fórmulas, que en nuestro caso todos esos datos los va a calcular la hoja de cálculo, y la tabla también la va a hacer la hoja de cálculo. Entonces ponemos la cabecera x sub i, f sub i, f sub ri o hi, porcentaje i o pi minúscula, y ahora ya empezamos con las acumuladas, f sub i,
FRI mayúscula o H mayúscula sub I, porcentaje acumulado sub I o P mayúscula sub I. Y recuerden que está la tabla de frecuencias, pero vamos a añadir esas dos columnas que nos permite calcular tanto la media, que es X sub I por F sub I, como la desviación típica. Recuerden que la media es un parámetro de centralización, voy a quitar esta X mayúscula, y que por lo tanto me sirve para saber en torno a qué valores se distribuyen cada una de las calificaciones de los distintos alumnos, que también disponemos de la mediana y de la moda, que depende del problema, cada uno de esos tres parámetros pues nos parecerá más o menos relevante, y que sin embargo la desviación típica se usa para saber hasta qué punto cada una de estas calificaciones individuales se aleja o se acerca a la media. Recuerden el ejemplo que poníamos de dos jugadores de baloncesto que, teniendo la misma media de 14 puntos por partido, tenían desviaciones típicas muy diferentes. Uno con 3 puntos de desviación típica, lo cual quiere decir que es un jugador muy estable, muy constante en su rendimiento, y otro jugador o jugadora que tenía una desviación típica de 10 puntos, lo cual quiere decir que es muy variable en cuanto a su rendimiento. Eso tiene sus consecuencias cuando hablamos de calificaciones, y es una de esas cosas que ustedes tendrán que interpretar. Entonces, bueno, lo primero, recuerden que aquí tenemos que poner los valores de la variable. Como estamos hablando de lengua castellana y literatura, tendremos que poner la nota mínima de lengua castellana y literatura y empezar hasta la máxima. Lo puedo buscar a mano o puedo hacerlo de forma automática. Lo voy a hacer de forma automática. Para hacerlo así tenemos que poner en esta celda, por ejemplo, igual. Fíjense que ya me sale la fórmula max para buscar el máximo, pero voy a poner min. Fíjense que lleva tilde, min, y ahora voy a decir, le voy a decir a la hoja de cálculo que me busque el mínimo desde esta celda, que es esta de aquí, hasta, y entonces sin soltar el ratón arrastro hasta el final con el botón izquierdo hasta aquí y lo suelto y le doy al enter y genero una fórmula. Fíjense que potencia en la hoja de cálculo. Genero una fórmula, la fórmula viene aquí arriba, que es igual min, abre paréntesis, B2, 2 puntos, B130. En la hoja de cálculo, un rango, que es de un sitio a otro, se especifica con 2 puntos. No es una división, ¿vale? Esto significa, búscame el valor mínimo de todos los datos que están desde B2, que es aquí, hasta B130, que es la parte de abajo. Y el resultado es un 1. La nota mínima es un 1. Entonces, no hace falta poner ninguna fórmula, lo voy a borrar. Es un 1, ya estoy viendo que la máxima es un 10 porque viene aquí. Entonces simplemente escribo un 2, escribo un 3. Podría seguir hasta 10, pero fíjense, la hoja de cálculo tiene un truquito, y es que si yo marco un conjunto de valores que van de 1 en 1, o de 2 en 2, o de lo que sea, y yo cojo esta esquinita y la estiro, fíjense que él solo ya se da cuenta de la diferencia que hay entre uno y otro y va subiendo de 1 en 1. La hoja de cálculo es magnífica porque automatiza muchos cálculos que tenemos que hacer a mano. Por eso es tan importante en matemáticas y por eso es tan importante en economía, en medicina, en multitud de disciplinas, la verdad. Ahora tendríamos que contar cuántos alumnos y alumnas han sacado un 1 en lengua castellana y literatura. Entonces escribimos igual y la fórmula es contar.si, y ahora abre paréntesis y le tengo que decir de dónde a dónde, dónde tiene que buscar, cuánta gente tiene un 1. Entonces tengo que buscar desde aquí hasta, que era B2, en esta hoja de cálculo, en esta disposición de los valores, hasta la B130. Le doy al enter. Sale un error porque no he terminado todavía de escribir la fórmula, entonces edito la fórmula aquí arriba y ahora separo con un punto y coma porque hay que decirle qué es lo que quiero buscar y pongo un 1, le doy al enter y acabo de averiguar que hay 3 personas que tienen un 1. Si yo cojo esto y lo estiro, la fórmula cambia. Fíjense que pone desde B3 porque él solo actualiza el valor hasta B131. Eso es erróneo porque yo tengo que buscar desde B2 hasta B130 y el 1 me lo dejó sin cambiar. Tendría que cambiarlo a mano.
Entonces, una forma de hacer esto de forma automática es la siguiente. En primer lugar, no escribo un 1, sino que escribo la celda donde se encuentra el valor que yo quiero buscar, que es esta. Esta celda está en la F5. Le doy al Enter. Y aparte, quiero bloquear la zona o rango de datos donde yo tengo que buscar. Para bloquear, simplemente escribo aquí un dólar antes de la B, un dólar antes del 2, un dólar antes de la B, un dólar antes de 130 y le doy al Enter. Esta fórmula, cuando yo ahora la estire, fíjense qué maravilla, se actualiza automáticamente todos y cada uno de los valores, de tal forma que yo no tengo que escribir la fórmula una por una. Fíjense qué bueno, por ejemplo esta, que es buscar cuánta gente tiene un 4, fíjense, lo que hace es buscar, contar puntos, sí, buscar celdas que desde B2 hasta B130, que es precisamente el rango donde yo tengo que buscar, tengan un valor que sea F8. ¿Y F8 quién es? Pues F8 es un 4. Esta fórmula sería equivalente a quitar F8 y poner a mano un 4, ¿vale? Pero lo bueno es que esto es automático. Fíjense que lo más que se ve, la moda, es un 5 en lengua castellana y literatura, porque hay 38 alumnos que sacan un 5. Para sacar la n, que es la suma de todos los valores, pongo igual y ahora la fórmula que se llama suma, abre paréntesis, y digo de dónde a dónde quiero sumar. Yo quiero sumar desde aquí hasta, arrastro aquí. Le doy al Enter. Hay 129 alumnos. Fíjense bien, vamos a ver la fórmula. Suma desde G5 hasta G14. Este es G5 y este es G14. Correcto, perfecto. Yo tengo mi número de alumnos de segundo de la ESO. Son alumnos que no tienen adaptación, ¿vale? Que están cursando estrictamente el segundo de la ESO. La frecuencia relativa, recuerden que se define como la frecuencia absoluta, que en este caso sería el 3, que estamos viendo aquí, y que la celda que lo contiene es G5. Y lo tengo que dividir entre el total, que es G15. Lo escribo. ¿Qué ocurre? Que si yo esto le doy al Enter, esta es mi frecuencia relativa, ¿vale? La estoy redondeando a tantos decimales como estamos viendo. Si yo esto lo arrastro, la fórmula falla. ¿Por qué? Porque G6 está bien, efectivamente la frecuencia absoluta que hay que usar en esta posición, en esta fila, es esta, G6. Pero está dividiendo entre G16, que está aquí abajo, que no tiene nada. Luego tengo que, ¿ya se dieron cuenta? Hay que efectivamente bloquear el G15, porque G15 es siempre igual para todo el mundo. Entonces dólar G, dólar 15 y ya está bloqueado. Yo ahora puedo coger esto, estirarlo hasta el final y tengo todas las frecuencias relativas calculadas. Qué maravilla, ¿eh? Comparado con el trabajo a mano y calculadora en papel. Por eso es tan importante la hoja de cálculo, y por eso en matemáticas es tan importante saber hacer los cálculos en papel, sin calculadora, saber hacer los cálculos con calculadora, especialmente cuando son muy tediosos, y posteriormente nos hace falta un arma más potente aún, que es las herramientas informáticas, la hoja de cálculo, por ejemplo. Tendríamos que sumar ahora mismo todos estos valores. Entonces escribimos igual, suma, y decimos que me sume desde aquí hasta aquí. Le damos al Enter, bingo, 1. Perfecto, vamos muy bien. El porcentaje, recuerden que es igual a frecuencia relativa, que en este caso sería el H5, y lo multiplico por 100. Aquí está, 2,32%. Si yo esto lo estiro, funciona. Por ejemplo, vamos a comprobarlo con esta fórmula, fíjense que es H12 por 100. Pues H12 sería esta, es correcto, está todo bien. Y ahora esto cojo y lo sumo. Suma desde aquí hasta aquí. Aquí está, 100. Bueno, como nota curiosa, voy a borrar esto de aquí. Si yo cogiera esta fórmula, que fíjense que pone suma H5, H14, que es la suma de las frecuencias relativas, y las tiro hacia la derecha, también funciona, porque la hoja de cálculo reconoce el cambio que queremos hacer
Y fíjense que adapta la fórmula, la actualiza. Ahora suma desde I5 hasta I14, que es precisamente lo que queremos. Magnífico. Pues nada, vamos a por las acumuladas. La acumulada, recuerden que tendría que sumar desde el principio, ¿vale? Perdón, desde aquí hasta la posición en la que yo me encuentre. En nuestro caso sería simplemente coger el 3 y ponerlo aquí, ¿vale? Pero yo lo voy a poner en formato fórmula para hacerlo todo a la vez de forma automática. Entonces yo quiero que me sume desde la primera, que sería la G5, hasta la actual, que es precisamente G5. Y le doy al Enter y aquí está, es un 3. Es lo mismo que coger este 3 y ponerlo aquí. Cuando yo esto lo estiro, se actualiza mal. ¿Por qué? Porque fíjense que él sube G6 y G6. Si sumas desde G6 hasta G6, está sumando simplemente este valor consigo mismo, o sea, 3. Lo cual quiere decir que mi fórmula está mal. ¿Por qué? Porque tenía que haber sumado desde G5 hasta G6. Cuando eso ocurre, volvemos atrás y bloqueamos, en nuestro caso, G5, la primera, porque siempre hay que sumar desde la primera hasta aquella celda en la que yo me encuentre. Si yo esto lo subo, fíjense que funciona perfectamente. Por ejemplo, esta celda me suma desde G5 bloqueado, perfecto, porque es este, hasta G8, que es esta, que es la actual. Funciona perfectamente, ¿vale? También podía haber hecho, tal como lo hacíamos en clase, sumar esta con la anterior y cositas así, ¿vale? Pero en este caso he preferido hacerlo así porque es más sencillo. Aquí abajo recuerden que no hay que poner nada, y la frecuencia relativa es precisamente estirar esto. Vamos a ver si es verdad. Cuando yo estiro esto, me suma desde G5 a H5. Claro, está mal porque G5 no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es H5. Entonces, esta celda voy a quitar la G y poner la H, que es lo que realmente quiero, y le doy al Enter. Cuando yo lo estire, fíjense que funciona perfectamente porque, por ejemplo, esta posición suma desde H5, que es esta, que es la inicial, hasta la H12, que es esta. Esto aplicando el apellido de acumulado a la frecuencia relativa acumulada. Si yo quisiera calcular la frecuencia relativa acumulada aplicando la definición de relativa, voy a borrar esto un momentito. Fíjense que sería, que también funciona, sería igual a la frecuencia acumulada absoluta, que es esta, J5, y lo tendría que dividir entre el total, que es 129, que no pongo 129, para aprovechar la potencia de cálculo, porque tengan en cuenta que si yo modificara cualquier nota aquí, todo esto se actualiza de forma automática. Por eso siempre hay que utilizar las referencias de celdas y no de valores concretos. Y esta celda es la G15, si yo pongo aquí G15, pero G15 la tengo que bloquear porque G15 no debe variar nunca, siempre es G15, ¿vale? Siempre, porque aquí es donde está la N, ¿no? El tamaño de la muestra, de la población. Le damos al Enter y aquí tenemos nuestra relativa acumulada. Cuando yo esto lo estire, funciona también de igual manera. Con el porcentaje acumulado hay que hacer exactamente lo mismo. Suma desde este valor, que sería el I5, y bloqueo, porque siempre es desde ahí, I5, hasta, que son 2 puntos, la posición actual, que dependerá de cada una de estas filas, pero que en estos momentos es la I5 también, porque es la primera fila. Le doy al Enter y ahí está. Cuando yo esto lo estire, perdón, hasta el final, hasta aquí, obtengo los porcentajes acumulados. Fíjense, hay un 18%, 18,6, un 19 si redondeamos, un 19% de estudiantes en segundo de la ESO que suspende lengua porque sacan un 4 o menos, ¿vale? Si yo cojo, por ejemplo, y sumo el 8,5 con el 7, me va a dar en torno al 16% de alumnos que sacan un... Uy, perdón, me he equivocado.
Si sumo estos dos porcentajes, me sale en torno al 9% de alumnos que sacan sobresaliente, porque sacan un 9 o un 10 y así. Es decir, que podemos sacar un montón de conclusiones, ¿vale? Nos quedan estas dos columnas que para sacar la media y la desviación típica vamos a por ellas. X sub i, recuerden que es la F5, lo ponemos, por la X sub i, perdón. Exacto. Y ahora la F sub i, en este caso la F sub 1 será la G sub 5, lo ponemos G sub 5, le damos al Enter. Y aquí tenemos X sub i por F sub i. Aquí no hay que bloquear nada porque es esta por esta, esta por esta, esta por esta, entonces no hay que bloquear. Entonces estiramos, soltamos y ahí está todo. Aquí escribimos la suma de la columna, recuerden que es lo que nos hace falta para la media, que es el sumatorio de X sub i por F sub i, que es la suma desde aquí hasta aquí, le damos al Enter, y aquí tenemos nuestra suma, y ahora X sub i al cuadrado por F sub i, lo vamos a calcular, y aquí X sub i es F, en este caso X sub 1, es F sub 5. Aquí podemos poner F sub 5 por F sub 5, porque eso es X sub i al cuadrado. Y lo multiplicamos por la H sub i, a ver que me he equivocado, por la G sub 5, que es la F1, que es sub 5, tantas letras, el día 1. Y nota 3. Ahora esto lo cogemos, lo estiramos hasta aquí. Vamos a comprobar una fórmula, por ejemplo esta. Esta será F11 por F11 por G11. Correcto, lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Recuerden, F11 al cuadrado. Ahora simplemente sumamos. Una suma desde aquí hasta aquí. Listo. Recuerden que podía haber cogido también esto y estirarlo, etcétera, etcétera. Ya tenemos nuestra tabla completa calculada. Ahora podemos, por ejemplo, calcular la media. Vamos a poner aquí para que nos quede bonito la media igual espacio en blanco, y aquí ponemos desviación típica igual espacio en blanco, y aquí calculamos la media. Para calcular la media recuerden que esto es igual a el sumatorio, perdón, G18 no, al sumatorio de X sub i por F sub i, que es este valor, 727, y lo divido entre 129. Hago clic aquí, ahí está. Le doy al Enter, ¡pam! Ahí tenemos la media. La media en lengua castellana y literatura del alumnado de segundo de la ESO es 5,6 aproximadamente puntos. ¿De acuerdo? Por cierto, hay un atajo en la hoja de cálculo. Hay otra forma de calcular la media. Yo me vengo aquí y pongo igual promedio, abre paréntesis, y me voy a lengua castellana y literatura desde principio hasta fin. Aquí, y le doy al Enter y obtengo una fórmula. Uy, que me he equivocado. A ver qué ha pasado aquí. Desde B2 hasta B130. Correcto. Y este valor de aquí, a ver si está bien. Desde M5, suma desde M5 hasta M13. Ay, bobilín. Claro. Ay, Carlos. Este valor lo estiramos. Este valor lo estiramos. Porque nos faltó. Es que aquí me olvidé de hacer el 10 por el 2, ¿vale? Tengan cuidado con eso. Ay, qué bien que lo detectamos. Carlitos. Entonces sumamos desde aquí hasta aquí. Ahí está. Y aquí sumamos desde aquí hasta aquí. Y ahí está. Cuando yo me venga aquí a la media, no es M14, es este valor que es M15. Entonces voy a modificar la fórmula, M15, y ahora sí me cuadra con el promedio calculado con la fórmula específica de la hoja de cálculo. Chiquillos, importante. Debemos usar la hoja de cálculo para hacer la tabla que hemos hecho en clase y calcular la media de esta forma, pero también conviene saber, ya que estamos, que la hoja de cálculo tiene una formulita que lo hace directamente, ¿vale? Voy a borrar esto porque nuestro objetivo es ver cómo podemos implementar con la hoja de cálculo lo que hacíamos en clase. Lo mismo va a ocurrir con la desviación típica.
Aquí vamos a calcular la desviación típica, que sería igual a la raíz cuadrada, que en este caso es raíz, perdón, sin tilde, a ver, mira, raíz sin tilde, ¿vale? Cuidadito. Esto es la raíz cuadrada de el sumatorio de x sub y al cuadrado por f sub i, que es este valor. Lo tengo que dividir, recuerden, entre n, que n es 129, que es g15, y ahora le tengo que restar la media, que lo tengo aquí, en g17 al cuadrado por g17. Cierro paréntesis para que haga la raíz cuadrada de todo eso, y ¡tachán! Ahí tenemos la desviación típica. Recuerden que la unidad de medida tanto de la media como de la desviación típica son puntos, y que tal y como veremos en clase, se puede interpretar, porque podemos decir que un % del alumnado, cierto porcentaje del alumnado, se encuentra entre cierta posición, entre cierta calificación, obtiene entre cierta calificación y otra calificación, que ya veremos cómo se calcula a partir de la media y la desviación típica. Recuerden que cuanto mayor sea la desviación típica, mayor dispersión de los datos, mayor heterogeneidad de niveles en el aula, en lengua castellana, literatura, etc. Esto para la completa, pero voy a calcular lo mismo, x sub i, f sub i, bueno, voy a copiar esto, lo voy a meter aquí, digo que sí, voy a copiar estos valores de aquí, lo pongo aquí. Bueno, esto lo voy a rodar un poquito. A ver, aquí lo corto, lo pego un poquito más abajo. Y aquí voy a poner, porque fíjense que tenemos lengua completa, para voy a poner lengua castellana literatura, pero solamente las chicas. Voy a centrar esto también, aquí está centradito, y ahora voy a hacer todos los cálculos, todo igual, pero con las chicas nada más. No es complicado, pero hay que tener en cuenta que cuando yo vaya a hacer la fórmula aquí, ¿cuántas chicas tienen un 1 en lengua? Pues será igual a contar puntos i, pero ahora tengo que decir de dónde a dónde. Y las chicas, fíjense que están desde aquí hasta, no es toda la columna, ¿vale? Sino que llega hasta la 60, hasta aquí, y le doy al enter. Y he metido la pata, a ver por qué. Desde B2 hasta B60. Otro punto sí, desde B2 hasta B60 está bien. ¿Y qué es lo que me ha fallado aquí? Contar puntos sí. Ah, claro, que no he dicho qué es lo que tiene que contar. Ay, Carlito. Punto y coma, y ponemos qué es lo que tiene que buscar, que es un 1. Recuerden que o ponemos el 1 a mano o ponemos la celda donde se encuentra el 1, que es esta, la F23. Doy al enter. Pues hay dos chicas que tienen un 1. Si hay 3 personas que tienen un 1 y hay 2 chicas que tienen un 1, quiere decir que hay un chico que tiene un 1. Pero bueno, son cositas que uno va calculando. Esto, recuerden que tienen que contar siempre desde B2 hasta B60. Entonces voy a bloquear esto. Doy al enter. Y ahora yo esto los tiro. Lo traigo hasta aquí. Y aquí tengo que la moda en las chicas es 6. Y ahora voy a sumar todo esto. Suma desde aquí hasta aquí. Doy al enter. Hay 59 chicas. Vamos a comprobarlo. Hay que tener en cuenta que las notas de las chicas empiezan en la fila 2 y terminan en la fila 61. Efectivamente hay 59 chicas. Perfecto. La relativa. Pues la relativa será coger la absoluta, que es esta, que es la G23. G23. Da igual que esté mayúscula o minúscula. Y lo divido entre el total, que es 59, que es la G33. Aquí o escribo G33 o puedo simplemente hacer clic y ya se pone solo, ¿vale? Le doy al enter y ahora estiro, pero recuerden que había que bloquear. Uy, ay, que me la cargué. Vale. Recuerden que hay que bloquear esta celda, la G33, porque es donde está la N, ¿vale? Entonces me vengo aquí
bloqueo, le doy al enter y aquí está mi relativa. Estiro, perfecto. Sumo todo esto y aquí tengo un 1, muy buena señal. Ahora esto es la frecuencia relativa, que es H23 multiplicado por 100. Doy al enter y ahora esto si lo estiro hasta aquí. Lo sumo 100. Lo mismo con las acumuladas, etcétera, etcétera. Voy a ir directamente aquí y esto sería X sub I, que sería el F23, lo voy a escribir, por la G23. Y lo estiro sin miedo porque se va a actualizar correctamente. Por este de aquí no, que me pasé. Ahora aquí recuerden que tenemos que sumar. Sumar. Y aquí está la suma. Y ahora esto de aquí sería X sub I al cuadrado, que es F23 por F23. Y lo multiplico por G23. Lo mismo. Estiro. Perdón, hasta aquí. Cuidadito con esto. Y ahora sumamos todos los valores. Habría que terminar también las acumuladas, ¿vale? Que sería exactamente igual que la anterior. Pero tengo ganas de ver esto. Media. La media será igual al sumatorio, que es esto, dividido entre el total de chicas, que es 59. La media es 6,49. La media de las chicas es 6,49. Vaya, vaya, vaya. Vamos a calcular la desviación típica. Igual. Vamos a calcular aquí la desviación típica, que será igual a raíz, sin tilde, de el sumatorio, que será este valor, lo divido entre la n, que es este, y ahora le quito la media, que es esto, al cuadrado. O sea que por sí misma, G35, cierro paréntesis para que me haga la raíz, un 1,9. Vale. Pues yo empiezo a intuir ciertas cositas, ¿vale? Pero bueno, no voy a decir más para que lo descubran ustedes. Fíjense, ahora tendría que hacer la misma tabla con los chicos, teniendo en cuenta que los chicos tienen la calificación, en este caso de lengua castellana y literatura, desde esta celda, que es la B61, hasta la B130. Calcula la media, calcula la desviación típica y comparan con la media y la desviación típica de las chicas. A ver qué ocurre. ¿Quién tiene una media superior? ¿Dónde hay mayor heterogeneidad en cuanto a las calificaciones? Y posteriormente, ¿qué ocurre en matemáticas? Lo mismo otra vez. ¿Qué ocurre en inglés? Lo mismo otra vez. Y comparamos entre materias. A ver qué conclusiones podemos sacar. Recuerden que esto es todo el alumnado de segundo de la ESO. Y que de igual forma podríamos coger, porque esta muestra no es una muestra realmente significativa para sacar conclusiones del alumnado del instituto, porque hemos cogido alumnado de segundo de la ESO solamente. Tendríamos que coger una buena muestra para sacar conclusiones en general del instituto. Pero ya lo hablaremos en clase. Nada, espero que lo hayan disfrutado y fíjense bien, vayan lentitos y sean conscientes de la potencia que tiene la hoja de cálculo. Imagínense si no vemos esto y nos quedamos con lápiz, papel y calculadora. En el mundo actual estaría totalmente obsoleto. Pues nada, un placer como siempre.